Hoy en Cuadernos de la Historia. A ver, ¿cómo puede ser que un país que está en el bando ganador de la Primera Guerra Mundial acabe siendo la cuna del primer régimen totalitario de Europa? Pues vamos a meternos de lleno en la historia de cómo Italia siguió a un hombre, Benito Mussolini, en un viaje que prometía un imperio y que terminó en la ruina más absoluta. Y aquí está la clave de todo, la gran paradoja que lo empieza todo. Al acabar la Gran Guerra, Italia era, sobre el papel, una nación victoriosa, pero en la realidad estaba hundida, económica y moralmente. Y claro, este desorden fue el caldo de cultivo perfecto para una ideología radical que prometía soluciones drásticas. Venga, vamos a empezar por el principio. Para entender por qué triunfa el fascismo, primero hay que entender la crisis tan brutal que vivía Italia. Como seguramente recordáis de cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, el fin del conflicto no trajo la paz, sino el caos. Y en Italia, a pesar de ganar la guerra, la situación era especialmente mala. Fijaos en este contraste que es demoledor. A los italianos se les había prometido gloria, nuevos territorios, un futuro brillante. ¿Pero qué se encontraron? Pues todo lo contrario. Una victoria mutilada porque recibieron menos de lo prometido, una economía por los suelos, con la inflación por las nubes y un paro altísimo, y una sociedad rota, llena de tensión. La decepción era total. Y en mitad de esta crisis estalla lo que se conoce como el Bienio Rojo. Durante 2 años el país estuvo al borde de la guerra civil. Huelgas por todas partes, fábricas ocupadas por los obreros, revueltas en el campo. El pánico a una revolución comunista como la de Rusia se apoderó de las élites, de los dueños de las fábricas y de los grandes terratenientes. Necesitaban orden, y lo querían a cualquier precio. Y claro, en este escenario de caos y de miedo aparece una figura que promete justo eso, orden. Vamos a ver ahora cómo Benito Mussolini supo aprovechar todo este descontento para hacerse con el poder. Pero a ver, ¿quién era este hombre? La figura de Mussolini es de las más complejas del siglo XX. Empezó como un socialista importante, pero lo expulsaron del partido por defender a muerte que Italia entrara en la guerra. Al acabar, fundó los Fasci di Combattimento. ¿Y cuál era su receta? Pues una mezcla de nacionalismo extremo, un anticomunismo feroz y, esto es clave, el uso de la violencia organizada a través de sus matones, los famosos camisas negras. Y ojo que su ascenso no fue casualidad, ¿eh? Fue una estrategia muy bien pensada que combinaba la violencia en la calle con el juego político. Primero, palizas e intimidación a socialistas y sindicalistas, muchas veces con la policía mirando para otro lado. Después, el salto al Parlamento para ganar respetabilidad. Y por último, la jugada maestra, la marcha sobre Roma, que no fue una conquista militar, sino un farol, una demostración de fuerza para acorralar al gobierno. Y aquí llega el momento decisivo. Las élites de siempre, los grandes empresarios, los terratenientes e incluso el rey, Víctor Manuel III, se encontraron con una lección terrible. O frenaban a los fascistas por la fuerza o los usaban para aplastar a la izquierda. Y eligieron lo segundo. En lugar de detenerlos, el rey le entregó el gobierno a Mussolini. Pensaban que podrían manejarlo. Fue un error de cálculo garrafal. Así que tenemos a Mussolini en el poder de forma, digamos, legal, pero aupado por la violencia y la amenaza. La pregunta, entonces, es obvia, ¿no? ¿Cómo se pasa de ser primer ministro a ser el dictador absoluto de Italia? Bueno, pues aquí empieza la tercera parte. El desmontaje, pieza a pieza, de la democracia para construir un tipo de Estado completamente nuevo. Un Estado que quería controlarlo absolutamente todo. El Estado totalitario fascista. Entre 1925 y 1926 se aprobaron las llamadas leyes fascistísimas, un nombre que, la verdad, no engaña a nadie. Con estas leyes, la democracia en Italia se acabó, punto. Se prohibieron todos los partidos políticos, menos el fascista, claro. Se impuso una censura de hierro en la prensa y se creó una policía secreta, la Obra, para perseguir a cualquiera que se atreviera a disentir. En la economía, se inventaron el llamado Estado corporativo. La propaganda decía que era la solución mágica para acabar con la lucha entre obreros y patronos. Sobre el papel, sonaba hasta bien, pero la realidad, pues todo lo contrario. Se cargaron los sindicatos libres y los trabajadores perdieron todos sus derechos. El control real lo tenía el Estado y los grandes empresarios amigos del régimen. Pero es que el control iba mucho, mucho más allá. El régimen quería meterse hasta en la cabeza de cada italiano. Se creó un culto a la personalidad de Mussolini, el Duce, casi como si fuera un dios. La propaganda estaba en todas partes, en el cine, en la radio, en los carteles, y sobre todo se centraron en los niños. Crearon organizaciones juveniles para adoctrinarlos desde pequeños y crear al italiano nuevo que soñaban.
Y una de las jugadas políticas más brillantes de Mussolini, hay que decirlo, fue firmar los pactos de Letrán con el Vaticano. Con esto resolvió un conflicto histórico que venía desde el siglo XIX entre la Iglesia y el Estado. A cambio, ¿qué consiguió? Pues el apoyo de la Iglesia católica. Y eso le dio una legitimidad brutal ante millones de italianos católicos, consolidando su poder de una forma que la violencia por sí sola nunca habría conseguido. Con el control total de Italia ya asegurado, el fascismo empezó a mirar hacia afuera. Y fue precisamente esa ambición imperial de Mussolini la que al final arrastró a Italia y a su propio régimen al desastre. Mussolini estaba obsesionado con la idea de resucitar la gloria del Imperio Romano, de convertir el Mediterráneo en un lago italiano, un Mare Nostrum. Y esa obsesión llevó a una política exterior cada vez más agresiva. La invasión brutal de Etiopía o la intervención en la Guerra Civil Española para ayudar a Franco, que, como ya vimos cuando hablamos de ese conflicto, fue una especie de ensayo general para la Guerra Mundial que se venía encima. Y claro, esta política expansionista le fue acercando inevitablemente a la Alemania de Hitler. En 1936 firman el Pacto del Eje Roma-Berlín, y esta alianza fue un punto de no retorno. El destino de la Italia de Mussolini quedó sellado, atado para siempre al del nazismo, un tema que, como sabéis, ya vimos en profundidad al analizar el Tercer Reich. Y esta alianza con Hitler tuvo consecuencias espantosas dentro de Italia. En 1938, copiando a su socio alemán, el régimen fascista aprobó las leyes raciales. Y esto fue un auténtico shock para la sociedad italiana porque el antisemitismo nunca había sido un pilar del fascismo original. De la noche a la mañana, los ciudadanos italianos de origen judío perdieron sus derechos, fueron expulsados de las escuelas, de sus trabajos, se convirtieron en parias en su propia casa. Fue la prueba definitiva de la sumisión de Mussolini a Hitler. Y entonces llegó la guerra. Mussolini, creyendo que la victoria alemana sería rápida, metió a Italia en la Segunda Guerra Mundial en 1940. Y fue un desastre absoluto. El ejército italiano no estaba preparado. Las derrotas se acumulaban una tras otra. En 1943, los aliados desembarcan en Sicilia. El propio régimen se viene abajo y el rey ordena arrestar a Mussolini. Pero la pesadilla no acabó ahí. Los alemanes lo rescatan y lo ponen como líder de un estado títere en el norte, la República de Saló, mientras el resto del país se desangraba en una guerra civil. El final llegó en abril de 1945, cuando fue capturado por partisanos y ejecutado. El balance final de 20 años de fascismo fue una Italia en ruinas, destruida por la guerra sí, pero también moralmente rota por una guerra civil y por la ocupación. La gran promesa de un nuevo imperio había terminado en la humillación más profunda. Y esta es la reflexión final que nos deja esta historia. Un movimiento que nació prometiendo orden, orgullo y grandeza y que lo único que dejó fue un rastro de represión, guerra y destrucción. Su ascenso y su caída nos plantean una pregunta fundamental que sigue muy viva hoy. ¿Cuál es el precio real que una sociedad está dispuesta a pagar por la simple promesa de orden?